Ahora, el tema de red hacia las comunidades, siempre ha habido o siempre va a haber una tal vez doble posición y preocupaciones serias. Por ejemplo, decir que no queremos, algunas comunidades dicen no queremos implementar red, otras sí quieren hacerlo, pero quieren ciertas garantías. Entonces, yo he estado hablando con los diferentes sectores y he llegado a entender de que por un lado es importante de que podamos establecer ciertos principios claves para los pueblos indígenas, ¿no? Y en eso creo que coincidimos todos, de que necesitamos primero considerar el reconocimiento, ¿no?, de la Declaración de las Naciones Unidas y que los principios que están ahí algunos de los artículos sean implementados, ¿no?, sean implementados en los países. Uno. Y allí tenemos elementos claves como la consulta, que vendría a ser el consentimiento libre, previo e informado, como un principio elemental en esto. De ahí tenemos el reconocimiento del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas. Hay un problema allí. Hasta ahora en mi participación he visto que los gobiernos simplemente están considerando métodos, por ejemplo, de imágenes satelitales, ¿no?, sensores remotos para determinar y evaluar la situación de los bosques. Pero no están considerando de ninguna manera los conocimientos nuestros que existen para evaluar también y monitorear la situación del bosque. Porque nosotros tenemos ese conocimiento y creemos que eso debería ser incluido. Entonces, se necesita que se reconozca eso, ¿no?, como una condición elemental, si es que están usando nuestros territorios, obviamente. Cómo están usando van a usar nuestros territorios, entonces necesitan ellos reconocer pues los conocimientos tradicionales. Por otro lado, el tema de la seguridad jurídica de las tierras es importante. Por ejemplo, hay territorios indígenas que todavía se mantienen en conflicto porque se crearon áreas protegidas en algún momento. Entonces, como se crearon áreas protegidas, están sobrepuestas las áreas protegidas a territorios indígenas y el tema de la propiedad allí todavía está en debate, en conflicto, en reclamo. Debemos definir esas cosas. Entonces, la implementación de red debe considerar también la legalización de las tierras y territorios indígenas. Ahora, por otro lado, tenemos también un problema, que en algunos casos hay territorios indígenas en donde, como en el caso ecuatoriano, en la provincia de Pastaza se entregaron en bloques, ¿no? Se entregaron en bloques y como están en bloques, no hay límites internos definidos entre un pueblo y otro pueblo. Y el rato de que quieran poner recursos ahí, va a haber una gran pelea en la comunidad 1 y la comunidad 2, porque el uno va a decir, mi territorio está más allá, ¿no?, y el otro va a decir igual. Entonces necesitamos, por ejemplo, aprovechar para que sean definidos claramente estas situaciones de pueblos a pueblos. No estamos hablando de comunidades, sino de pueblos a pueblos. Y que no se creen conflictos. Por otro lado, consideramos que hay planes de manejo de los pueblos indígenas, ¿no? Y creo que tienen un enfoque ecosistémico bien interesante, porque muchos pueblos están manejando por cuencas, están siendo manejados por cuencas. Entonces, estos planes elaborados bajo este enfoque ecosistémico por cuencas, hace ver que el manejo de los pueblos indígenas es integral, es decir, está el río, están las montañas, está todo ahí, ¿no? De manera que yo creo que deben desde esta iniciativa, pues si se quiere implementar, reconocer ese tipo de esfuerzos que las organizaciones tienen. Incluso con el mapeo comunitario, ¿no?, los pueblos indígenas han logrado zonificar sus áreas, aunque ya hemos tenido nosotros zonificado en nuestra mente, en nuestra forma tradicional, pero ahora hemos tenido que aprender, por ejemplo, se ha aprendido tecnologías como el GPS para zonificar nuestro territorio y decir, esta zona estamos usando para esto, esta zona usamos para lo otro, las zonas para cacería, para ceremonias, etcétera, turismo incluso.
Entonces se ha logrado hacer eso. Entonces esos planes que tenemos en la comunidad deben ser reconocidos. Pues no queremos que luego venga el programa de red y diga, no, aquí no tienen que cortar nada, aquí no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. ¿Por qué nos tienen que poner condiciones a nuestras formas de vida? Lo que queremos es que valoren, reconozcan nuestras formas de vida y en función a eso, si se puede implementar, se implementa. El asunto es que no queremos que haya ninguna imposición de qué es lo que tenemos que hacer, porque está claramente demostrado que nuestras prácticas han permitido proteger los bosques. Entonces tenemos que continuar por ahí, tienen que fortalecerse ese tipo de iniciativas de las comunidades. Por otro lado, tenemos estructuras organizativas, ¿no? Tenemos comunidades que tienen diferentes formas de organización y liderazgo tradicional, algunas impuestas, pero existen, y son ellos los que están cuidando los bosques. Entonces, cualquier iniciativa que se quiera implementar, no quisiéramos que el dinero se vaya quedando en medio camino. Porque hay gente, por ejemplo, hablando de mi comunidad en Limoncocha, tenemos como 20.000 hectáreas entre algunas comunidades. Y estamos alrededor, nosotros tenemos esas 20.000 como bosques, y alrededor tenemos palma africana, tenemos caficultores, tenemos programas de caña de azúcar para el combustible, biocombustible, diferentes iniciativas, madereros, y recién en este año 2008, en el mes de enero, fueron unos madereros a decir, bueno, les vamos a dar dinero, firmen un acuerdo aquí para que podamos nosotros sacar la madera. Entonces hicimos un trabajo importante en la comunidad, mostrándoles con estas imágenes de satelitales y tomando unas fotos de Google Earth. Mostramos a la comunidad y dijeron, miren, el único bosque donde hay cacería, el único bosque donde tenemos agua, el único bosque donde hay vida, es el nuestro. Y si contratamos con los madereros, vamos a acabar con todo y no vamos a tener nada. Entonces vamos a cambiar nuestras formas de vida también. Un miembro de una comunidad nos dijo que después del evento que tuvimos nosotros con esta información, él tuvo hasta pesadillas. Entonces decidió él que debíamos hacer algo. Entonces, por ejemplo, ellos están siendo tan amenazados. Nuestras prácticas han demostrado que podemos proteger. La pregunta es, nosotros no hemos deforestado. Estamos en riesgo, sí, pero no vamos a deforestar por nosotros, sino por una presión externa. Entonces los beneficios, los incentivos positivos deberían ir a comunidades que están protegiendo hacia el bosque. Sin embargo, lo que se está discutiendo en redes es que se van a beneficiar aquellos bosques que están en riesgo, ¿no? Entonces el temor es que aquellos que están deforestando sean beneficiados.